de repente una persona está en situación en la cual, por ejemplo, una persona necesita de lo que es, digamos, ¿no? Situaciones en las cuales una persona necesita, ¿no? De lo que es, ¿no? Una suma de dinero, ¿no? Y eso va a estar sujeto a lo que es cuánto me cobran por ese dinero prestado, eh, cuánto tiempo eh, se va a disponer para que podamos no devolver ese dinero y en ese caso bajo qué condiciones no de porcentaje que se quiera cobrar, ¿no es cierto? Muy bien. Todo eso entonces se va a ver el día de hoy, ¿de acuerdo? Bien. En este caso, pues, veríamos lo referido a lo que es, ¿no? El real interés, ¿de acuerdo? Muy bien. Antes de desarrollar el tema, vamos a ver en este caso unos conceptos que son básicos, elementales, que se puedan en este caso necesitar. Por ejemplo, lo que debería ser el concepto de capital, ¿no? ¿A qué nosotros llamamos capital? En este caso, a todo aquello que va a generar dinero, llamamos capital, ¿no? ¿No? Acá dice conjunto de bienes, ¿no? O sea, si yo tengo, por ejemplo, una máquina, un automóvil, todo eso, yo, por ejemplo, eso yo lo alquilo y cobro por ese alquiler, eso me genera dinero, ¿no? Ese capital. En este caso, en específico del tema de hoy, vamos a enfocarnos más en lo siguiente, ¿no? Lo que vendría a ser una cantidad de dinero, ¿no? Entonces, con esta cantidad de dinero, ¿no? Que voy a utilizar para que me genere ingresos, eso para mí vendría a ser el capital, ¿no es cierto? Ese capital yo voy a hacer que otra persona lo disponga, ¿no? Y eso me va a generar, pues, para mí una ganancia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces sería pues de esa manera, ¿no? Muy bien. Luego también tenemos lo que vendría a ser pues el interés, ¿no? El interés va a ser en este caso la ganancia que me va a generar el capital, ¿no? Durante un cierto tiempo, ¿no? Entonces, ese capital, por ejemplo, puede ser dólares, puede ser euros, puede ser soles, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ese interés también obviamente va a depender de lo que tenga como capital, ¿no? Dólares, soles, euros, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar en este caso, pues, lo que vendría a ser lo que es la tasa de interés, ¿no? La tasa de interés va a ser en este caso un tanto por ciento del capital que vas a cobrar por su utilización en este durante un tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la tasa de interés, en este caso, pues, esa tasa de interés que se cobra, ¿no? Depende, ¿no? Va a ser, pues, una tasa de interés que se cobre por cada día, por cada mes, por cada bimestre, semestre, año, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Va a estar sujeto a eso. ¿De acuerdo? Bien. Acá vamos a poner entonces acá algunos ejemplos sencillos, ¿no? Para que quede claro qué es lo que vamos a realizar en este momento, ¿no? Cuando, por ejemplo, nos dice una tasa del 12% mensual, quiere decir de que eh, si yo doy a esa tasa del 12% mensual, voy a ganar, ¿no? Voy a percibir, ¿cuánto? El 12% de ese capital que doy, pero por cada mes, ¿no? Que transcurre, ¿no? Pasa un mes, 12% de capital. Pasa otro mes, otro 12% de capital. Pasa otro mes, otro 12% de capital. Y así sucesivamente, ¿no? Bien, si hablamos, por ejemplo, de una tasa del 25% bimestral, a ver, recordemos que es un bimestre, es un grupo de qué, de 2 meses, ¿no es cierto? Entonces significa que te va a ganar el 25% del capital por cada 2 meses. O sea, pasan 2 meses, ahí gano 25%. Pasa otros 2 meses, otro bimestre, otro, otra vuelta, gano 25% del capital. Pasan otros 2 meses, o sea, un bimestre, y por ese bimestre percibo otro 25% del capital. Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Bien, algo muy importante que debe quedar en consideración es de que cuando a veces en un problema me den una tasa de interés, pero no me dicen si esa tasa es mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual, o sea, no me especifiquen el periodo de tiempo de tasa de interés, va a considerarse de que esa tasa es anual.
No, por ejemplo, me dicen, ¿no? Se prestó 5.000 soles a una tasa del 8% durante 6 días, pero no me están diciendo de qué tipo es la tasa. Entonces ahí se va a asumir que se trata de una tasa de interés anual. ¿De acuerdo? Muy bien. También es bueno recordar algunos aspectos, ¿no? En cuanto al tiempo, ¿no? Entonces, el tiempo que vendría a ser para nosotros en cuestiones comerciales es ese intervalo, ¿no? Durante el cual se va a prestar o utilizar un capital, ¿no? Y ahí tener algunas consideraciones importantes que se debe recordar, ¿no? Por ejemplo, ya saben ustedes que el año tiene 12 meses. Cuando hablamos de un mes comercial, consideramos cuánto? 30 días. El año comercial entonces sería como el año tiene 12 meses, bueno, sería 12 veces 30 sería 360 días, ¿no? Y el año común que todos ustedes conocen ya saben que consta de 365 días, ¿correcto? Muy bien. Siguiente. Bueno, con respecto al tiempo de un año, hay que tener en siguiente consideración, ¿no? En este caso, ¿no? Si hablamos de un año, estamos hablando de que su equivalente, que son 12 meses, son 6 bimestres. No se olviden que un bimestre es un periodo de 2 meses. Entonces, ¿cuántos bimestres hay en el año? Fácil, ¿no? 12 meses, divídelo entre 2, sale 6 bimestres, ¿no? Un año tiene 6 bimestres, ¿no es cierto? El año también tiene 4 trimestres. Acuérdense que un trimestre es un periodo de 3 meses, ¿no? 3, 3, 3, 3 son 12 meses, completan el año. 4 trimestres. Pero también se puede decir que el año tiene 3 cuatrimestres. Un cuatrimestre, recuerden que es un periodo de 4 meses. Y en este caso también tendríamos lo siguiente, ¿no? 2 semestres, ¿no? Un semestre vendría a ser 6 meses. Otro semestre será otros 6 meses. Y así, ¿no? Sucesivamente, que hay que tener en consideración. Después, ¿no? Cuando hablan problemitas, ¿no? Acerca de quincenas, ¿no? Recordemos que una quincena sería, ¿no? De 15 días, ¿no? Periodo de 15 días. Eso quiere decir que un mes tendría cuánto. Si el mes comercial tiene 30 días, significa pues, que en este caso, perdón, entonces el mes consta de dos quincenas. El mes consta de dos quincenas, ¿no? Ahí está, ¿no? Como justamente lo menciono, ¿no? Con dos quincenas formamos un mes. Bueno, otro concepto importante que se tiene que recordar y es muy importante es el caso del monto, ¿no? El monto, pues, no es otra cosa que la suma del capital y el interés generado. Cuando tú te prestas dinero, sea de un amigo o en este caso del banco, ¿qué va a ocurrir? No es que si me presto 1.000 del banco, pasado el tiempo que me dan de plazo, devuelvo 1.000 y quédate dado. No, yo devuelvo el 1.000, ¿no? Que se me ha prestado, pero también tengo que dar qué cosa, lo que se ha generado de ganancia o interés para el banco, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera es que se trabaja, ¿sí? Muy bien, sería entonces de esa manera, ¿no? Muy bien, sigamos entonces avanzando. Monto entonces sería simplemente que la suma de capital más los intereses que se generen. ¿De acuerdo? Muy bien. A eso también vamos a mencionar con respecto a lo que vendría a ser el interés simple. ¿Por qué se dice interés simple? Se dice que es simple porque cada periodo se gana la misma cantidad de dinero. ¿Por qué? Por cada periodo, sea por cada día o por cada mes, ¿no? Que transcurra, siempre se cobra el mismo tanto por ciento de cuál del capital. Vamos a ver en este ejemplo, ¿no? Para que quede con más claridad. Acá nos dice, digamos, que César ha prestado 4.000 soles a Fiorella durante 2 años con una tasa de cuánto del 2% anual. Y me tiene que saber cuál es ese interés generado, ¿verdad? Vamos a ver entonces, ¿no? De este modo. La tasa es del 2% anual. Entonces significa que por cada año voy a ganar el 2% de cuánto? De 4.000. ¿Cuánto es el 2% de 4.000? Sería en este caso 80. Mira, 2% de 4.000 sería 80. Entonces, cada año gano 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, ¿no? Según lo que me viene diciendo acá, ¿no? Entonces, si fueran 2 años, sería 2 veces 80, ¿verdad? Entonces, dando un total de 160, pero vamos a ver acá lo siguiente, ¿no? Ya usando fórmula, ¿cómo sería? ¿No es cierto? Para que se pueda calcular este interés simple. Bien, entonces, mira, ve.
2%, ¿a quién le calculo? Al capital, que es 4.000, ¿no es cierto? 2% de 4.000, ¿no? Y si esto que está por acá fuese para 2 años, sería 2 veces el 2% de 4.000, ¿no? Mira, ve, voy a poner por acá, ¿no? Si fueran 2 años, mira, sería 2 veces, ¿qué? 2 veces el 2% de 4.000. Sería entonces de esa forma, ¿correcto? Y mira, ve, identificando elementos. El dinero prestado es el capital, los 2 años son el tiempo, y acá tenemos lo que es la tasa de interés, ¿no? Entonces, de ahí se deduce la formulita de cómo calcular el interés simple, ¿de acuerdo? Muy bien. Dado esa situación, entonces vamos a coordinar de esta forma, ¿no? La fórmula entonces para calcular el interés simple sería como estábamos mostrando en pantalla, ¿no? El capital por la tasa de interés y eso multiplicado por el tiempo. Fijémonos también algo muy importante, ¿no? Que en este caso, mira, ve, parece que lo que estamos dando hablan de años y de tasa anual. Eso significa que en este caso, tanto el tiempo, ¿no?, de préstamo, el tiempo ¿no?, durante el cual se presta el dinero, y la tasa de interés, tiene que estar expresados en las mismas unidades, ¿no? Si la tasa es anual, convendría que el tiempo fuera años. Si la tasa fuera mensual, convendría que el tiempo fuera meses. O sea, los dos en las mismas unidades. ¿Qué pasaría si estuvieran en diferentes unidades de tiempo y reemplazaran la fórmula? Pues simplemente estaría mal, ¿de acuerdo? Estamos operando mal. Entonces significa que en este caso de que necesariamente la tasa de interés y el tiempo tienen que estar expresados en las mismas unidades. ¿De acuerdo? Necesariamente, ¿sí? Necesariamente. Ahí está, ¿no? Entonces, estas fórmulas utilizamos cuando la tasa y el tiempo se encuentran en las mismas unidades de tiempo, ¿no? Para que tenga validez. Si no, simplemente estoy haciendo cualquier otra cosa menos llegar a la verdadera respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces, en este caso, eh, lo siguiente. Veamos entonces cómo podemos realizar conversión de tiempo, ¿no? Es decir, eh, hay situaciones, hay casos en los cuales, ¿no?, se tiene que realizar una conversión. ¿Por qué? Porque a veces en un problema te pueden dar, digamos, el tiempo en años y la tasa de interés, por ejemplo, nos da en tasa anual. O puede ser, por ejemplo, una tasa mensual y el tiempo puede estar, digamos, en bimestres, en trimestres, en semestres, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a esa situación que puede suceder, entonces vamos a realizar la conversión, lo que son tasas de interés, ¿no? Entonces, ¿qué son tasas equivalentes de interés? Son tasas de interés que aplicados a un mismo capital durante un mismo tiempo generan ese mismo interés. ¿De acuerdo? Es lo que significa. Muy bien. Por ejemplo, podemos tener una tasa de interés del 2% mensual. Para convertir entonces de una tasa de interés mensual a una bimestral, ¿qué es lo que hago? Multiplico por 2. Tú me preguntarás por qué, ¿no es cierto? Muy bien. La idea es sencilla. Mira, si para un mes es 2%, para otro mes también es 2%, ¿verdad? Mira, ve, a un mes 2%, a otro mes 2%. Como son 2 meses, 2 meses forman un bimestre. Y el que sale acá, 2 y 2 son 4. Está, mira, ve. Listo. Así de sencillo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces sería pues de esa manera. O sea, para pasar de una tasa de interés mensual a una tasa bimestral, estamos multiplicando por 2. ¿De acuerdo? A ver, si quiero llevar de una tasa mensual a una que sea trimestral, fácil. Tú sabes que un trimestre es un periodo de ¿cuánto? De 3 meses. Será 3 veces el 2%. Y eso me sale 6%. O sea, si quiero pasar de una tasa mensual a una trimestral, sería simplemente que multiplicando por 3. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, quiero pasar de una tasa mensual a una tasa cuatrimestral? Un cuatrimestre son 4 meses. Sería 2, 2, 2, 2, 4 veces 2% y eso me sale 8 por 100.
sea, de tasa mensual a una cuatrimestral sería multiplicar por 4. ¿Qué pasaría si quiero de regreso? O sea, de cuatrimestral a mensual. Hago lo contrario, sería dividir entre 4. Si quiero llevar de una tasa trimestral a una mensual, sería lo contrario, al revés, ¿no? Dividir entre 3. Si quiero llevar de una tasa bimestral a una tasa mensual, ¿qué hago? En lugar de multiplicar por 2, de bimestral a mensual sería entre 2. O sea, se hace lo contrario, ¿de acuerdo? Y acá, por ejemplo, se quiere realizar, ¿no? La conversión de una tasa mensual a una semestral. Tú sabes que un semestre contiene 6 meses. ¿Será que sería 6 veces 2% y eso más sale 12% semestral, ¿verdad? Ahora bien, veamos en este caso si quiero llevar a una tasa anual. Tú sabes que el año tiene 12 meses. Si para un mes es 2%, para un año sería 12 veces la tasa, ¿no? O sea, 12 veces 2 sería 24% anual, ¿sí? Y si quiero llevar de una tasa anual a una tasa mensual, pues hago lo contrario. En lugar de multiplicar por 12, sería dividir entre 12. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no sé si hasta ese momento, este caso, hay alguna duda, consulta, preguntita. Si tú dominas bien la conversión de tasa de interés, no vas a tener ningún problema, ningún inconveniente en desarrollar problemas de regla de interés. ¿Ya? No vas a tener ningún inconveniente, ningún problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos entonces a continuar, ¿no? Vamos a ver entonces acá estos ejemplos, ¿no? Digamos, acá dice, ¿no? César prestó 4.000 soles a Fiorella durante 4 años con una tasa del 20% anual, ¿cierto? Vamos a ver acá dice, calcule entonces el interés generado, ¿no? Entonces, en este ejemplo sencillo lo que vamos a hacer es identificar los elementos, ¿no? Bueno, el capital ya se sabe que es 4.000, la tasa de interés es del 20% anual, el tiempo es de 4 años, ¿no? Mira, 4 años, tasa anual. Entonces, ¿eso qué me quiere decir? Que como la tasa y el tiempo están en las mismas unidades, no hay ningún problema en aplicar de frente a la formulita. Entonces, ¿qué digo acá? Interés es igual a C capital por la tasa y por el tiempo, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, si hacemos el reemplazo respectivo, ¿qué me saldría? Capital 4.000 por 20% que es la tasa anual y por 4 que es el número de años, ¿no es cierto? Muy bien, acá efectuando operaciones, ¿qué tendríamos? Bueno, el 20% de 4.000, ¿cuándo nos sale? Sale de esta forma, ¿no es cierto? Claro que sí. Muy bien, sale entonces 800, ¿no? Y 800 por 4 me sale 3.200. Ahí está. Entonces, el interés generado en este primer caso va a ser de 3.200 soles. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces ahora en este otro caso cómo sería, ¿no? Pero veamos algo importante, ¿no? Mira, dice, determina el interés generado al depositar 3.600 soles al 9% trimestral durante 7 meses. A ver, capital 3.600, el interés no se conoce cuánto fue, pero veamos acá que dice que es al 9% trimestral, y está la tasa de interés, durante 7 meses. A ver, ¿se podrá aplicar de frente a la formulita sí o no? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se podrá reemplazar de frente o no? A ver, ¿qué dicen? A ver, ¿qué me comentan? ¿Se podrá usar de frente a la fórmula o no? Nada que ver, ¿no es cierto? ¿Por qué? Dense cuenta que en este caso, miren, la tasa es trimestral, pero el tiempo está en meses. Entonces acá solamente queda una opción, ¿no? Que hacer una conversión. Entonces, veamos, ese tiempo está en meses. ¿Esta tasa trimestral se puede pasar a mensual o no? Claro, miren. Entonces, ¿qué hago? Si quiero llevar de una tasa trimestral a una mensual, ¿qué hago? Si para pasar de una tasa mensual a trimestral multiplicadas por 3, para pasar de una trimestral a una mensual, hago lo contrario. Voy a dividir entre 3. 9 entre 3 sería 3% mensual, ¿no? Entonces, lo que se hace es, como es para un trimestre, ¿qué hago? Parte de lo en 3. Ya tendríamos 3 meses, ¿sí? Sería para cada mes un 3%. Y listo, ya se arregló el problema. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, reemplazamos, ¿no? ¿Cuál es el interés? A ver, capital 3.600
tasa mensual del 3% y el tiempo sería 7. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces acá sería ver 3% de 3.600 y eso por 7, ¿no? 3.600 por 3% sería ¿cuánto? 108, que sería 108 por 7 sería 756 soles, ¿no? Ese sería nuestro resultado en este caso. ¿Sí? Muy bien. No sé si en este momento hubiese alguna duda, consulta, preguntita. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Muy bien. Vamos entonces aquí a continuar, ¿no? Con el desarrollo del tema. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos entonces, ¿no? ¿Cómo sería en este caso? Bueno, ya entonces en lo que hemos avanzado, ¿no? Con respecto a cómo convertir tasas de interés, cómo de repente, en ciertos casos incluso, por ejemplo, eh, en lugar de convertir la tasa de interés, a veces es más conveniente convertir o transformar el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos una tasa del 2%, digamos, eh, bimestral, y me dan un tiempo en meses, ¿qué hago? Entonces, puede ser, por ejemplo, que sean 4 meses, ¿no? A veces ocurre, ¿no? De que como tengo una tasa bimestral y me dan un tiempo de meses, si esa cantidad de meses es par, esa cantidad de meses yo la puedo transformar o llevar a qué? A bimestres, ¿sí? O sea, eso ya en este caso no, ya depende de cada problemita, ¿no? Porque a veces se adaptan de una mejor forma, ¿sí? A veces conviene, en la mayoría de casos mayormente conviene cambiar la tasa, pero en ciertos casos a veces resulta más cómodo llevar, ¿no? El tiempo justamente a una unidad de tiempo que está determinada en la tasa, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo podemos realizar en ese tipo de casos, ¿cierto? Muy bien. Vamos ya a la parte práctica, que es lo que más nos interesa. Muy bien. Entonces, acá tendríamos lo siguiente, ¿no? Dice, ¿no? Dos capitales que están en la relación de 21 a 10 se han colocado, dice, uno al 6% y otro al 8%. Si los capitales e intereses suman 105.260 soles, al cabo de 10 años y 6 meses, dice encontrar la diferencia de capitales, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo podemos plantear esta pregunta, ¿sí? Lo primero que nos dicen que esos dos capitales están en la relación de 21 a 10, ¿no es cierto? Bien. O sea, alguien dice, profe, ya es fácil, ¿no? Un capital que sea, como están en la relación de 21 a 10, profe, que un capital sea 21K y el otro que sea 10K. Claro, puede ser así, pero hay que ser un poco más prácticos, ¿no? Mira, como a cada capital le vas a aplicar una tasa de interés y tasa de interés porcentaje, ¿qué te parece si, por ejemplo, hacemos lo que estamos viendo en pantalla, ¿no? En lugar de poner 21K a una parte y 10K al otro, ¿qué te parece si a 21 y a 10 le colocamos a cada uno de ellos un par de ceritos, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de ponerle ceritos? La finalidad, jóvenes, es simplemente de que cuando ya calcules tasa de interés o tiempo, ¿no? Eh, el tipo de interés, cuando calcules, ya te va a dar pues un valor entero, ¿no es cierto? Un valor que sea fácilmente manejable. Muy bien, vamos a ver entonces, ¿no? Las tasas de interés, uno se coloca al 6%. Como no está indicando el tiempo acá, te das cuenta, entonces se asume que es una tasa anual. Y acá dice 8%, entonces se supone que como no nos dicen el tipo, según la regla que hemos visto en la teoría, conviene mejor tomarlo como una tasa anual, ¿no es cierto? Ya está. Ya tenemos los capitales, ya tenemos las tasas de interés. Ahora el tiempo, ¿no es cierto? Dice que los capitales e intereses suman 105.260 soles al cabo de 10 años y 6 meses. O sea, estas dos capitales, ¿no? Entonces van a ponerse durante cuánto tiempo? 10 años y 6 meses. Ahí está, miren, 10 años y 6 meses. Pero ¿qué pasa con estos 10 años y 6 meses? Para ambos, ¿ah? ¿Qué sucede? Mira, si nos damos cuenta, como acá la tasa es anual, estos periodos de años y meses, yo los puedo transformar, ¿sí o no? Bueno, 10 años, si fuera solo 10 años no hay ningún problema, pero dice años y meses. Si nos damos cuenta, la parte de meses es 6, ¿no?
6 meses. Y tú sabes que 6 meses, ¿qué cosa es? Medio año, ¿sí? 6 meses es medio año. ¿Qué es lo que hago? 6 meses sería medio año. Y un medio en decimales tú sabes que es 0,5, ¿sí? ¿Cuánto es 10 más 0,5? 10,5. Entonces acá el tiempo sería de 10 años y medio. Y en este otro caso también será igualito, ¿sí? 10 años y medio. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos acá? Vamos a calcular el interés. Entonces acá, ¿cómo sería acá el interés? El primero sería ¿cuánto? Vamos a ver en este caso, a ver. Bien. Acá sería así, ¿no? Capital, ¿no es cierto? 2100K, el tiempo y por la tasa, ¿no? La tasa ya sabes que es del 6%, ¿no es cierto? Y el tiempo sería 10,5, ¿no? En el caso de la primera parte, ¿no es cierto? Bueno, acá se va, con el se va, ¿no es cierto? Acá sale 21 por 6 y por 10,5. Y eso, jovencitos, ¿cuánto nos sale? A ver, ustedes que son expertos, ¿no? En la parte operativa, ¿cuánto nos da? Veamos. Sale un I-1, ¿no es cierto? Un I-1. Y de acá de este otro también sale un ISU 2, ¿ya? Esos resultados los vamos a dar a ver. Aquí mira, a ver. ¿Cuál es el primer interés? Justamente lo que vimos en ese momento, 2100 por el 6% por 10,5. Y eso, operando, va a salir 1323K. Esta segunda parte que es 1000K al 8% durante 10,5 años, vamos a ver cuánto da de interés. Reemplazo, ¿no? 1000K por el 8% por 10,5 años, ¿cierto? Entonces, operando acá, nos va a salir 840K, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí lo siguiente. Dice, los capitales e intereses van a sumar 105.260 al cabo de 10 años y 6 meses. Bueno, ya hemos calculado los intereses, pero los capitales más los intereses debe dar 105.260. No, capitales más intereses, 105.260. Muy bien. Los capitales sumados, ¿cuáles son? 2100K más 1000K. ¿Cuánto es 2100 más 1000? Sería 3100K, ¿no es cierto? Los intereses, a ver, acá sería 1323K más 840K sale 2163K. La suma de estos dos debe darme 105.260. 3100K más 2163K, ¿cuánto nos salió? 5.263K, igual a 105.260. ¿Cuánto vale K? Sería 105.260 entre 5.263 y acá entonces me sale que el K vale 20. Entonces, como el K vale 20, puedo hallar cada una de estas partes, cada uno de estos capitales, ¿sí? Pero acá la pregunta me dice, encontrar la diferencia. Entonces, si quiero la diferencia, significa que esos dos capitales deben restarse, ¿sí? O sea que tengo que restar 2100K menos 1000K. A ver, diferencia de capitales sería así, ¿no? 2100K menos 1000K, entonces acá. Pero como el valor de K es 20, acá sería entonces 1100 por 20. ¿Cuánto es 1100 por 20? Va a dar en este caso pues 22.000. Y esta entonces sería la respuesta, ¿no? 22.000. ¿No es cierto? Ahí está. Esa es entonces la respuesta. ¿De acuerdo? Entonces, como sugerencia, yo, ¿qué es lo que diría, no? Cuando haya capitales que estén en una relación de tanto a tanto, yo te recomiendo que esos valores que pongas ahí, ¿no? Proporcionales a esos capitales, te recomiendo que le pongas cantidades que caben en ceritos, ¿no? De tal modo que al momento que cuando calcules el interés para cada parte, ¿no? Nos dé valores enteros. Ya tú sabes que trabajar con valores enteros ya es más manejable, ¿no? Ya es menos tedioso, ¿verdad? Muy bien. Entonces, veamos en este caso la pregunta número 2. ¿De acuerdo? Siguiente preguntita. Muy bien. Entonces, en esta segunda pregunta, ¿qué es lo que nos indica? Dice, ¿no? Calcule el interés producido por 6.000 soles, impuestos al 0,5% mensual durante 2 años, 8 meses y 6 días, ¿no? Mm, mira, ¿no? Hablan de años, meses y días, ¿no es cierto? Bien, ¿cómo hacemos entonces, no? Para una pregunta de ese tipo, ¿no? Porque el tiempo está en años, meses y días, ¿no?
Aparentemente es complicado, aparentemente es operativo, pero hay que tomar las cosas con calma, ¿no? Bien, acá sería, bueno, 6.000 que es el capital. La tasa de interés es del 0,5% mensual. Acá viene, ¿no? El asunto, ¿no? En la parte del tiempo, ¿no? Dice 2 años, 8 meses, 6 días, ¿no? A ver, vamos a tener que hacer acá una pequeña transformación, ¿ya? A ver, te explico. 2 años, 8 meses, 6 días. Como la tasa es mensual, entonces a alguien se le ocurre ese número. Entonces, creo que lo más conveniente es que el tiempo se exprese en meses, ¿no es cierto? Mira, ve, acá tengo 2 años, 8 meses, 6 días. Bueno, con los 8 meses que hay acá no hay ningún problema. Entonces, ¿qué hago? Los 2 años que están acá apareciendo, llévalo, en este caso, a meses. ¿Cuántos meses hay, a ver, en 2 años? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿cuántos meses hay en 2 años? A ver, ¿cuántos meses hay en 2 años, jovencitos? Ah, 24, claro, pues, ¿no? Si un año tiene 12 meses, por 2 años sería, ahí está, no, mira, 24 meses, ¿no? Mira, 24 meses más 8 meses ya van 32 meses. Ya tenemos 32 meses. ¿Sí? El problema está acá en 6 días. Bueno, los 6 días no completan un mes, sale mucho menos de un mes, ¿sí? ¿No? Pero voy a hacer este artificio. 6 días, ¿qué fracción sería de un mes? Bueno, para ver esto, veamos lo siguiente. Para ver esos 6 días, ¿qué fracción es de un mes? ¿Qué es lo que hago? Ya pues, compara, ¿no? 6 días con la cantidad de días que tiene un mes. En este caso, consideraremos el mes comercial, que es de 30 días, ¿sí o no? ¿Qué cosa es 6 de 30? ¿Qué fracción sería? Sexta sexta sería ¿cuánto? La quinta parte. O sea que 6 días serían la quinta parte de un mes, ¿no es cierto? 6 días serían la quinta parte de un mes. Correcto. Entonces, ¿sabes? 24 más 8 sería 32, más un quinto de mes, que nos sale. Bueno, que sería 24 más 8, 32, será 32 más un quinto. Para llegar a eso, hagamos algo bien fácil, ¿no? Mira, ¿qué será, no? 32 más un quinto. Acá entero más una fracción. El denominador multiplica el entero, será 32 por 5 sale 160, más 1 sería 161 quintos, ¿no? Y justamente lo que tengo acá, ¿no es cierto? Muy bien. Solamente que quería eh, hacer notar para que quede, en este caso, claro lo que estamos haciendo. Entonces, en 2 años con 8 meses y 6 días sería 161 quintos meses, ¿no es cierto? Ya está. Para que sea más fácil, ¿no? Muy bien. Como pide el interés, ¿qué hacemos? Reemplazamos, ¿no? Capital por la tasa por el tiempo. Profe, pero en lo que usted puso en la teoría, primero puso la tasa y luego el tiempo. No hay ningún problema. Si al final es que esté delante de la tasa y luego el tiempo, o el tiempo luego la tasa, no hay ningún problema. Porque acuérdate que en el producto de dos factores, no, es el mismo, ¿no? No interesa si el orden, no, cambia, ¿no? El producto es el mismo, ¿sí? Muy bien, reemplazamos entonces, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, capital 6.000, el tiempo son 161 quintos meses y la tasa es del 0,5% mensual, ¿no es cierto? Muy bien, acá ya viene entonces ya la parte operativa que ustedes ya dominan. Bueno, ya sabes tú que 0,5 como fracción sería un medio, ¿sí? O sea que voy a tener acá, ¿cuánto? Bueno, 0,5 es un medio, ¿no? Bueno, acá tenemos 6.000 entre 5 que me sale 1.200, ¿no? O sea que el interés sería acá 1.200 por 161 y por un medio por ciento, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá. Bueno, el 1 medio por ciento, no se olviden, el 1 medio por ciento, el 1 medio por ciento, ¿no es cierto acaso que se puede escribir como 1/200? Ya. Y este 1/200 que se puede formar aquí, lo puedo multiplicar por ¿cuánto? Por 1.200. Y tendríamos 1.200 entre 200, me salía 6. O sea que sería 6 por 100, 661 sale, entonces 966 soles, ¿no? Que sería el interés que se ha generado, ¿sí? Entonces 966, jovencitos, sería la respuesta en esta pregunta, ¿no? 966. Esa es la respuesta correcta, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta este momento hubiese, ¿no? De repente, por parte de ustedes, alguna duda, consulta, preguntita.
¿Todo claro entonces? ¿Hubiera alguna duda, por favor, la pueden plantear, ¿de acuerdo? No se olviden entonces que en ese tipo de preguntas, como se dan cuenta, a veces hay que realizar conversiones, ¿no? De las unidades de tiempo, ¿no? De la manera más conveniente, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces ahora qué es lo que tendríamos en este caso. ¿Sí? Muy bien. Veamos ahora entonces la pregunta número 3. ¿Sí? Muy bien. En esta pregunta número 3 dice, ¿no? Un capital de 55.900 soles se divide en tres partes, las cuales son impuestas el 30%, 45% y 25% respectivamente. ¿Qué significa ya ver? Para que quede claro. La primera parte al 30%, la segunda al 45% y la tercera al 25%. ¿Qué dice? A ver, continuando con la lectura. Dice, resulta que producen un mismo interés anual. O sea que al año generan un mismo interés. Al año generan una misma ganancia, ¿no? Esas tres partes. Dice, calcule la parte impuesta al 25%, ¿no? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo podríamos dar solución a esta pregunta. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces qué podríamos hacer en este caso, ¿no? Bueno, ese capital de 55.000, ¿no? Se separa en tres partes, pero ojo, no dice que las partes sean iguales, ¿ah? Ojo, las partes no son iguales, los intereses generados, ¿de acuerdo? Entonces, veamos cómo podríamos plantear en este caso, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos entonces al planteamiento de la pregunta. Muy bien. Entonces, ahí está, ¿no? Tenemos ahí como capital entonces 55.900, ¿no? Vamos a separar eso en tres partes. Ahí está, mira, vamos a ayudarnos de ese pequeño cuadro para ver entonces cómo podríamos solucionar esta pregunta, ¿no? Muy bien. Entonces, digamos que esta sea la primera parte, 100A, otra parte que sea un 100B y otra parte que sea un 100. ¿De acuerdo? Profe, pero ¿por qué lo pone con 100? ¿Por qué no le pone 200, 300 o 500 por algo? Bueno, el menor número que acaba en dos ceritos, ¿no? Y que al que se le puede sacar el tanto por ciento con más facilidad es el 100. Por eso le pongo 100A, 100B y 100, ¿no? A estas tres partes. Muy bien. A ver, ¿cuáles son en este caso las tasas de interés? Una es del 30%, otra del 45% y otra del 25%. Ahora, 30%, 45% y 25%, ¿qué? Tú me preguntas, ¿será tasa anual? ¿Será tasa diaria? ¿Trimestral? ¿Semestral? ¿Qué tipo de tasa será? A ver, como en la pregunta no se está diciendo 30% qué, 45% qué, ni 25% qué. A ver, ustedes que son no hábiles, astutos y sagaces, díganme entonces, esas tasas del 30, 45, 25%, como no me indican el tipo, a ver, ¿cómo las consideramos? ¿Qué tipo de tasa la consideramos? A ver, eso vimos en la parte teórica. No me están indicando el tipo de tasa, ¿cómo la considero? Ah, ya. Se considera, no se olviden, como una tasa de qué tipo anual, ¿no es cierto? Claro, se considera entonces como una tasa anual. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que dice aquí? Eh, producen un mismo interés anual. Como dice que producen un mismo interés anual, ¿qué significa? Que se considera como tiempo, ¿no? De imposición un año. Y que en ese año, entonces cada parte generó la misma ganancia, ¿no? Entonces los intereses generados deben de ser iguales. Bueno, en ese caso digo lo siguiente, ¿no? Como si acá aplicara la formulita de real interés, ¿qué sería? Capital 100A por el 30% y por 1. Bueno, multiplicar por 1 y es por gusto, ¿sí? ¿Cuánto es el 30% de 100A? 30A. Acá apareció, ¿no es cierto? El 1 está de más. ¿Cuánto es 45% por 100B? 45B. ¿Cuánto es el 25% de 100C? 25C. Según la pregunta, esos tres representan una misma ganancia, un mismo interés, ¿no es cierto? O sea que estos tres
tienen que ser iguales. Como las tres partes entonces dice que producen un mismo interés, quiere decir que 30A debe ser igual a 45B y a la vez él debe ser igual a 25C, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso es lo que obtuvimos pues en este caso, ¿cierto? Muy bien, vamos a ver entonces cómo sería en este caso, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces, como los tres son el mismo interés, por eso lo hemos igualado. Pero ahora veamos algo, ¿no? Mira, ve, 30, 45 y 25, yo lo puedo simplificar, ¿no es cierto? Y le puedo sacar quinta a todo. Sacándole quinta a todo, ahí está, quinta, 6, quinta, 9, quinta, 5. O sea que 6 por A es igual a 9 por B y es igual a 5 por C. ¿Correcto? Ya está. Bien, pero ¿qué pasa con A, con B y con C? SA, SB y SC deben ser proporcionales a tres números, ¿sí? Pero yo no digo que A es a 6, B es a 9 y C es a 5, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese 6, 9 y 5, en lugar de dividir, está multiplicando. ¿Qué hacemos? Nos deshacemos del 6, del 9 y el 5, pero para deshacernos, ¿qué hacemos? Vamos a dividir a todos ellos entre un número que tenga sexta, novena y quinta. ¿Cuál es el número más pequeño que tú conoces que tenga sexta, novena y quinta? Bueno, generalmente lo que hacen acá es dividir entre mínimo con múltiplo. ¿Cuánto vale ese mínimo con múltiplo? 90. ¿Sí? O sea que a todos lo dividimos entre 90, entre 90, entre 90. Acá 60 A sobre 90, sácale sexta, sexta, sale A sobre 15. O sea que A es como 15. Novena, novena, B es como 10. Quinta, quinta, C es como 18. O sea que A es a 15, B es a 10 y C es a 18. ¿No es cierto? Muy bien. Continuamos entonces con los audios. Bien. Entonces si A es a 15, B es a 10 y C es a 18, al A le puedo poner 15K, al B 10K y al C 18K. Se supone que estas tres partes, al juntarse, al unirse, forman el capital que en un principio se dividió. O sea que 15K más 10K más 18K, ¿cuánto suman lo que estaba antes, ¿no? Antes de partirse, ¿no? 55.900. Está, mira, el 100A más 100B más 100C sería 55.900. A todo lo puedo eliminar los ceritos, que así, ¿no? Dos ceros, dos ceros, dos ceros, dos ceros. A más B más C sería 559. Pero el A es 15K, el B es 10K y el C es 18K. A ver, 15K más 10K sale 25K. 25K más 18K sale 43K. 43 veces K sale 559, entonces K sería 559 entre 43. Vale 3. Vale 3. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Como K vale 13, ya puedo saber cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. Pero la pregunta no dice cuánto vale cada una de estas partes en total, sino dice, vamos a calcular la parte que se impuso al 25%. Si vemos la tabla, la parte que se puso al 25%, ¿cuál es? No es 100A ni 100B, sería 100C. O sea, me pide saber cuánto era 100C, en pocas palabras. ¿De acuerdo? Entonces nos piden, ¿no?, la parte impuesta al 25% que era 100C. O sea, 100 por el C. Pero C sería 18 por K que vale 13. O sea, tendríamos acá 100 por 18 y por 13. Y eso cuando nos sale 23.400. 23.400. Ahí está. Esa sería la respuesta, ¿no? 23.400. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta este momento, ¿alguna duda, consulta, preguntita? ¿Ninguna? ¿Ya? Solamente es la parte operativa nada más. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, pasamos a la siguiente pregunta. ¿De acuerdo? Muy bien. Pregunta número 4. ¿De acuerdo? Entonces, en esta pregunta número 4, veamos qué es lo que sucede, qué es lo que se tiene, ¿no? En esta pregunta nos dicen determinar el capital depositado en el régimen de interés simple
a una tasa del 8% bimestral si se sabe que después de 6 trimestres, ¿no? El monto generado fue de cuánto? De 9.288 soles, ¿no? Pero luego de 6 trimestres, ¿no? Vamos a ver entonces qué planteamos acá. ¿Se podrá reemplazar de frente? ¿Se tendrá que hacer algunas conversiones? Eso ya lo vamos a ver en este instante. Muy bien. Entonces, ¿no? Sería de la siguiente forma. Veamos. No conozco el capital, pero como voy a sacar un tanto por ciento, entonces convenientemente le pongo que sea un 100 por algo, ¿no es cierto? A mi capital. Bien, entonces se aplica una tasa del 8% bimestral y que luego de 6 trimestres el monto generado sea 9.288. El tiempo son 6 trimestres, ¿no? Entonces, a ver, veamos, ¿no? ¿Qué se puede hacer acá, no? Hay que hacer algún tipo de conversión. Veamos. Ya, ahí tenemos el monto. Pero vamos a ver, ¿se puede hacer o no algún tipo de conversión? Mira, como acá habla de trimestres, entonces un trimestre, ¿qué cosa es? Un grupo de 3 meses. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Esta tasa bimestral la estoy llevando a una tasa mensual que sería del 4%. Acuérdate que la tasa mensual es la mitad de la tasa bimestral, ¿no es cierto? Muy bien. Pero un trimestre, ¿cuánto es? 3 meses. Sería 6 trimestres, sería 6 por 3. Son 18 meses. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Haciendo una conversión de esa manera. Muy bien. Dice la pregunta que el monto generado fue de 9.288. Entonces, a ver, el monto, no se olviden que es capital más interés, ¿no es cierto? El capital más interés generado sería 9.288. Hasta ahí todo muy bien. El capital es 100N. Pero, ¿qué interés se produjo en estos 18 meses? Bueno, fácil, ¿no? Capital 100N, tiempo 18 meses y la tasa es de cuánto? Del 4% mensual. Entonces, acá sería, ¿no? 18 por 4 sería 72. ¿Cuánto es el 72% de 100N? Sería 72N. 100N más 72N sería 172N. 172 por cuánto sale 9.288. A ver, ustedes me ayudan. ¿Cuánto es el N? A ver, veamos, ¿no? Sería 9.288 entre 172. Dividiendo ellos dos, sale N 54. Pero no me dicen no me dice la pregunta cuánto vale N, sino me dice, hay que determinar, aquí dice al comienzo de la pregunta, hay que determinar el capital que está depositado de acuerdo a esas condiciones que indican el problema. O sea, nos piden saber cuánto vale 100N. Eso sería entonces 100 por el N que vale 54 y eso va a dar como resultado 5.400 soles, ¿de acuerdo? 5.400 soles. ¿Sí? Muy bien. Entonces, 5.400, acá tenemos la respuesta. Ahí está. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hubiese entonces hasta este momento alguna duda, consulta, preguntita? ¿Todo claro entonces? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿O hay algo que quizás tengan que preguntar? Ninguna. Muy bien. Vamos a ver entonces la siguiente pregunta. ¿Sí? Vamos a ver entonces cómo quedaría. ¿Por qué 100N? A ver, les explico. Yo le pongo 100N, ¿por qué razón? Porque acuérdate que al cien yo le puedo calcular el 1%, el 2%, el 5%, el 20%, el 56%, el 99%. ¿Ya? Solamente le pongo 100N por la sencilla razón de que cuando, por ejemplo, si te fijas acá, mira, como voy a sacar acá al 4% a este capital y luego multiplico por 18, cuando haces esta operación, date cuenta que ha pasado, que sale acá abajo una cantidad de iteración, ¿no es cierto? Solamente con esa finalidad, ¿no? Solamente con esa finalidad, ¿no? De que en ese caso,
trates en lo posible de trabajar con qué, con valores enteros. Nada más por eso. Si tú quieres, lo hubiera dejado como C simplemente. Entonces ahí calculaba C, ¿de acuerdo? Nada más solamente por eso, ¿de acuerdo? Si tú quieres, lo hubieras puesto 200n también. Claro, también, si querías, ¿no? Lo podías haber puesto 200n. O sea, cualquier valor que acabe en dos ceritos le puedes haber puesto ahí multiplicado por un n. Si hallabas esa n, obviamente hayas todo ese capital, ¿cierto? Nada más por eso, ¿de acuerdo? Muy bien. O sea, con la finalidad de que cuando calcules tanto por ciento, salgan valores que se puedan manejar con más facilidad, ¿ya? Valores a los cuales se le pueda trabajar fácilmente con su tanto por ciento, ¿ya? Solamente con esta finalidad se hace, ¿de acuerdo? Muy bien. Pregunta número 5. A ver, el número 5 nos dice, un capital colocado durante cierto tiempo al 4% produce un monto de 14.400 soles. Punto. Colocando el mismo capital al 5% durante un año menos, daría un interés de 2.400 soles. Dice, calcular el capital. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces cómo sería en este caso, ¿no? A ver, el capital no lo conocemos, pero se sabe, ¿no? De que cuando en este caso se coloca una tasa de 4%, no nos indican el tipo, bueno, se supone que va a ser una tasa anual, ¿no es cierto? Ya está. A la tasa del 4% produce un monto de 14.400 soles, ¿no es cierto? ¿A qué es igual el monto? ¿Te acuerdas o no? Monto es igual a capital más interés, ¿no es cierto? Bueno, el tiempo no lo conocemos, vamos a ponerle por ejemplo t, ¿de acuerdo? Pero lo que acá me dice es lo siguiente, ¿no? Eh, colocando en este caso eh, el mismo capital, vamos a ponerle C, pero dice durante un año menos. O sea que si en este caso el tiempo era T, ahora que sea un año menos, ¿no? Que sea T menos 1. Pero ahora la tasa es el 5%. Ahí está, ¿no? Entonces, si esta es la situación, significa que cuando eso ocurre, de colocar al 5%, pero durante un año menos, vas a generar un interés de 2.400 soles. O sea, para este segundo caso se genera un interés de 2.400 soles, ¿cierto? Muy bien. Vamos a ver entonces ya acomodando los datos, cómo podríamos comenzar. Muy bien. Veamos entonces, ¿no? Eh, este interés que es de 2.400, ¿cómo supuestamente saldría? Bueno, será que el capital, que es el tiempo que ahora acá sería t menos 1, o sea, c por t menos 1 y por el 5%, supuestamente me debe estar igual 2.400 soles. Ya está. Entonces, acá, entonces, hasta el momento todo está no normal, ¿no es cierto? Pero veamos, ¿no? En este primer caso, como se estaba teniendo, cuando se imponía el 4%, ¿qué es lo que sucede? Este monto, no se olviden que es capital más el interés, pero el interés que se produce en este primer caso, ¿cómo sería? C por T y por la tasa del 4%, ¿sí? Y con eso daría 14.400. Muy bien. Eh, ¿Qué hacemos entonces? Bueno, veamos, ¿no? Si nos damos cuenta, acá hay C y acá también hay C. Puedo factorizar la C. Si en este caso factorizo la C, voy a tener C paréntesis 1 más 4% T. Y eso sería 14.400. Y acá tenemos C por T menos 1 por 5%, y es igual a 2.400. ¿Qué hacemos entonces con estas dos expresiones? Bueno, yo veo que acá hay factor C y acá también veo que hay factor C, ¿no es cierto? Los puedo eliminar. Pero para que dos expresiones al tenerse eliminen un mismo factor común, para que se elimine el factor común, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que dividir. A esta expresión lo llamo alfa, a esta expresión le llamo beta. Ambas expresiones las voy a dividir. Y cuando los divida, veamos qué es lo que se obtiene. A ver, C 1 más 4% T. ¿Sobre cuánto? C por T menos 1 por 5%, ¿no es cierto? Aquí es igual. En el alfa, la parte numérica sale 14.400 y la parte numérica en beta sería 2.400. Si ambos valores se dividen,
¿Cuánto me sale? 6, ¿cierto? Ya está. C con C, como te das cuenta, se han cancelado. Entonces, al desarrollar todo esto, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a obtener el valor de t, ¿no es cierto? Si obtenemos t, ya lo demás va a ser pues súper fácil, ¿no es cierto? Porque si este valor de t que obtengo acá lo reemplazo en alfa o lo reemplazo en beta, ya va a salir, en todo caso, pues ya de una manera más sencilla, ¿no es cierto? Porque solamente se tiene que hallar el capital, ¿sí? Muy bien, entonces dijimos que acá que 14.400 entre 240 sale 6. A ver, 1 más 4% t sobre t menos 1 por 5% igual a 6. A ver, efectuando operaciones que nos sale, que sería 6 por 5% sale 30%, ¿no es cierto? A ver, 30% por t menos 30% es igual a ¿cuánto? A este numerador que es 1 más 4% t. Muy bien, entonces efectuando operaciones, ¿qué tendríamos? A ver, bueno, en este caso, acá hay 4% y acá tengo este 30%, ¿no es cierto? Si al 30% le resto 4% me queda 26%. Este menos pasa al otro lado como más, o sea que voy a tener acá 1 más el 30%, ¿correcto? Muy bien. Lo que hacemos acá, a ver, olvida este paso, acuérdate que 30% es 30 sobre 100. 26% sería 26 sobre 100. Si nosotros hacemos este artificio, a ver, mira, ve, ¿qué pasa si aquí y acá multiplico por 100 y acá también multiplico por 100? A ver, vamos a ver acá, 100 por 1, 100. 100 por 30 sobre 100 sale 30, ¿sí o no? Y acá sería 100 por el porcentaje se cancelan. Entonces, lo que sale acá sería pues simplemente ¿cuánto? Y mira, 100 por 1 100 ya estaba, 100 por 30% sale 30, 100 por 26% sale 26t. Ya está, no, mira, ven. 100 más 30 sale 130, 130 es 26 por t. 26 por cuánto me sale 130, te valdría 5, ¿no es cierto? 130 entre 26. Si este t que es 5, lo reemplazo o en alfa o en beta, ¿qué va a pasar? Me va a salir el valor del capital C, ¿no es cierto? ¿Dónde me conviene mejor hacer el reemplazo? A ver, ¿qué me dicen ustedes? Para que pueda salir. ¿Dónde conviene hacer el reemplazo? Puedes reemplazar en alfa o en beta, en cualquiera, pero en donde quizás se te haga menos operativo. Yo, por ejemplo, lo puedo reemplazar acá, ¿no es cierto? Para que salga más fácil, ¿no? Porque mira, acá tienes C1 más 4% T, sale un poco pesado. Mejor en el beta. En beta, entonces, ¿cómo sería? Si T vale 5, T menos 1 sería 4. Que sería C por 4 y por el 5% sería ¿cuánto? 2400, ¿no? 4 por 5 sabes que nos sale 20, ¿no? O sea que C por el 20% sale 2400. 20% no se olviden que es la quinta parte, ¿sí o no? Entonces, C por un quinto sale 2400. El 5 que está dividiendo acá pasa a multiplicar a 2400. ¿Cuánto vale C? 12.000, ¿no es cierto? Entonces acá el capital del cual se estaba hablando sería ¿de cuánto? De 12.000. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? 12.000. Muy bien. Veamos entonces cómo sería en las siguientes preguntitas. ¿De acuerdo, chicos? A ver, hubiese entonces alguna consultita, pregunta. ¿Ya? Muy bien. A ver, ¿cómo sería entonces saber esa pregunta número 6? A ver, ¿qué idea, qué planteamiento tendrían ustedes para que se pueda desarrollar esa pregunta número 6? A ver, vamos a dar lectura y de ahí le voy a dar unos segunditos ya para que ustedes no traten de desarrollar, de resolver esa pregunta. Dice, ¿no? ¿Durante cuánto tiempo se debe colocar un capital que dice, veamos, al 60% semestral para que el monto sea el 180% del capital? ¿Sí? El monto va a llegar a ser 180% del capital. A ver, ¿cuál sería entonces la idea, ¿no? Para que ustedes puedan resolver esta preguntita. A ver, les voy a dar a ver unos 10 segundos para que intenten resolverla, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué idea tendrían entonces para resolver esta preguntita? ¿No? Lo primero que me pueden preguntar es eso, ¿no? Profe, pero ¿cómo podemos resolver si no me dan el capital, ¿no? A veces se cree que no se puede resolver.
A ver, voy a darle unos segunditos, ¿no? Para que ustedes intenten resolver esta pregunta, ¿de acuerdo? A ver, intenten a ver cómo podrían plantearlo. A ver, intenten a ver cómo podrían plantear esa preguntita. Vamos a ver entonces a ver qué han tratado de hacer para hacer esta preguntita. A ver, ¿qué idea más o menos tendrían para poder plantear esta pregunta? A ver, vamos entonces a leer por segunda vez para ver entonces cómo podríamos plantear esta pregunta, ¿de acuerdo? A ver, una segunda leída. Dice, ¿durante cuánto tiempo se debe colocar un capital al 60% semestral para que el monto sea 180% del capital? Bien, entonces, ¿qué podríamos ver en este caso? A ver, ¿qué idea o sugerencia eh, podrían hacer en este caso, ¿no? A ver, veamos entonces, ¿no? No nos dan el capital, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Bueno, no nos dan el capital. Vamos a imaginarnos por un momento que el capital fuera 100. ¿Está bien o no? Vamos a imaginarnos que el capital fuera 100, ¿verdad? Si yo quiero le pongo 200, ¿ah? O 300 o 500, no hay ningún problema. Esos valores que acaban en un par de ceros, fácilmente se le puede sacar, ¿no? Un tanto por ciento de un número entero, ¿no? Del 1, 2, 1%, 5%, 20%, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Se puede hacer eso. Bien, entonces, eh, veamos. ¿Cómo sería, a ver, en este caso, ¿no? Bueno, dije hace un momento, ¿no? Que podíamos imaginarnos que el capital, suponer que fuera 100, ¿no es cierto? Supongamos que fuera 100. Ya. Como acá dice que el monto en un momento va a llegar a ser el 180% del capital, entonces yo me hago esta pregunta, ¿no? Si este capital fuera 100 y el monto va a llegar a ser 180% del capital, entonces ¿qué es lo que hago? Entre comillas, lo que yo haría hallar sería 180%, que sería 180 sobre 100, ¿de cuánto o por cuánto? Del capital. ¿Cuánto es el 180% de 100? Bueno, 100 con 100 se dan cuenta que se cancela. ¿Cuánto me sale? 180. ¿Correcto? 180. Muy bien. Entonces, si el capital le pongo 100, el monto, ¿a cuánto llegaría? A 180, ¿cierto? Muy bien. Entonces, creo que esa parte ya está clara. Pero lo que dice ahora es lo siguiente, ¿no? De que en este caso eh, se debe colocar al 60% semestral, ¿no? Al 60% semestral, ¿no es cierto? Y el tiempo, bueno, no se conoce. Bueno, el tiempo, pongamos que fuera un tiempo t, ¿no? Pero veamos algo, mira, ve. ¿A qué es igual, en este caso, a ver, el monto? A ver, ¿a qué es igual el monto? A ver, ¿se acuerdan o no? Monto, ¿a qué es igual? Acuérdate, capital
más interés, ¿no es cierto? Ahora, fijémonos en lo que hemos puesto acá. Si mi capital lo hemos puesto como 100 y el monto lo hemos puesto como 180, el interés sería ¿cuánto? A ver, ¿qué me dice? ¿Cómo sería el interés? ¿Cuánto sería? A ver, ahí en la diferencia, ¿cuánto? Claro, 80, ¿sí, no? Claro, sería 80. Entonces mi interés sería 80, ¿correcto? Ya está. Mi interés sería 80. Ya está, mira, ve. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Vamos a trabajar con este capital que le pusimos por mientras, el interés que resulta de ese capital y con esa tasa de interés, ¿no? Es 60% semestral. Pero veamos las claves, ¿no? Mira, ve, si vemos las claves, las alternativas están en meses y dos de ellas aparecen en años. Entonces, tenemos dos opciones. Como en las claves hay meses y hay años, tenemos dos opciones. Una opción sería, por ejemplo, que esa tasa la podamos convertir a una tasa anual. Otra opción sería que de repente esa tasa semestral la podamos llevar a una tasa mensual, ¿sí o no? Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Convirtiendo a una tasa anual o a una tasa mensual? Para convertir a una tasa anual, fácil, ¿no? Porque como es tasa semestral, significa medio año. Para medio año, 60%. Para el otro medio año, 60%. 60 más 60 será 120, ¿sí o no? Pero vamos a ver, creo que más conveniente sería llevar una tasa mensual, ¿sí o no? No hay ningún problema, ¿no? Porque a las finales, ¿no? Si tengo, digamos, 12 meses o 24 meses o 36 meses, o sea, si tengo una cantidad de meses múltiplo de 12, eso lo puedo llevar a años, ¿sí o no? Con más facilidad, ¿sí o no? Entonces, convenientemente llevamos a una tasa mensual. Entonces, para llevar de una tasa semestral a una tasa mensual, ¿qué se hace? Fácil. De una tasa semestral a una mensual, lo que hacemos es, de manera práctica, hacer una división entre cuatro, entre 6, ¿no? 60 entre 6 es 10. Ya está, mira, ve. Está recontra fácil. ¿Sí? Muy bien. Listo. Muy bien. Entonces, lo que hacemos ahora es simplemente que reemplazar. Bien, acuérdate que el interés, ¿cómo se llama? CTR, ¿no es cierto? Capital por tiempo por tasa. Según lo que tenemos en este esquemita, del interés es como 80, ¿no? Ahí está, mira, ve. Le hemos puesto en el segundo miembro de la igualdad. Y este 80, ¿de dónde saldría? De mi capital que es 100, el tiempo t que no lo conocemos y la tasa que es 10, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuánto es el 10% de 100? Es 10. O sea que voy a tener acá 10t. Y si 10t es 80, ¿cuánto vale t? 8. Como hemos convertido la tasa semestral a una tasa mensual, como la tasa es mensual, entonces significa que lo que hemos obtenido es un tiempo en meses. ¿Cuántos tiempos serían meses? 8 meses. Y esa sería nuestra respuesta, ¿no? El tiempo sería que 8 meses, ¿no? Muy bien, 8 meses. Ahí está. Muy bien. Vayamos a ver la pregunta número 7. Bien, en la pregunta 7 aparece de la siguiente manera, ¿no? A ver, esta pregunta sí hay que verlo con calma, con paciencia, para ver su resolución, ¿de acuerdo? Bien, un capital se impone al 20% anual. Al final del primer año se retiran los intereses y una parte del capital igual a los intereses, ¿no? Quiere decir, mira, bien, pongamos que al hacer esta imposición, supongamos que obtuve como interés, digamos, 30 soles. Dice que cuando pasa el primer año se retira una cantidad igual, ¿no? Ya, se retira el interés, pero también se retira del capital una cantidad igual al interés que se generó, ¿no es cierto? Y lo mismo entonces se va a hacer al final del segundo año. Dice quedando el capital disminuido en cuanto en 108.000 soles. ¿Cuál es el valor del capital? Bueno, vamos a ver entonces cómo podemos plantear esta pregunta, ¿sí? Mira, ve. Supongamos, ¿no? Acá mira, ve. Supongamos que mi capital fuera 100K.
dice que al final del primer año se retiran los intereses y una parte de capital igual al interés generado. Ya, si mi capital es 100K y aquí se impone a una tasa del 20%, significa que pasado un año, ¿no? Vamos a ganar 20%. ¿Cuánto es el 20% de 100K? 20K. Ya está, mira, ve. Capital, interés. 100 más 20 sería 120, ¿sí o no? Al final de un año 120. Al final del primer año. Pero, ojo, este es un monto, ¿sí o no? Pero dice acá que se va a retirar el interés y una parte del capital, o sea, de acá, una parte igual a los intereses que se han generado. Entonces, a esto le resto el interés, que es 20K, y cuánto retiro de capital, una cantidad igual al interés. Si acá el interés es 20, ¿qué significa? Que voy a quitar acá 20. O sea que al final que voy a tener 120 menos el interés 20 menos una parte igual que es 20, pero sacado de capital, ¿no es cierto? Sale acá 120 menos 40, sale ¿cuánto? 80K. Bien, mira, ve, de 100 me quedó 80, ¿sí o no? Ahora vuelvo a hacer el mismo procedimiento, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que en este caso, vamos a ver acá, mira, ve. Ahora trabajo con los 80 que me han quedado. De este 80, ¿qué hago? Le voy a sacar el 20%. ¿Cuánto es el 20% de 80? El 20% de 80 sale 16. Ya está, mira, ve. Entonces, ¿cuánto es 80 más 16? Capital más interés, sale monto. 96, ¿no? Este ya para el segundo año. Muy bien. ¿Qué hacemos ahora? Ya tenemos el monto. Pero lo que tenemos acá que hacer es lo siguiente, ¿no? Que lo que se hace ahora es quitar, ¿qué cosa? Quitar el interés, que es de 16K, y como en el primer caso, igualito, ¿no? Del capital retiro una cantidad igual al interés. O sea, si el interés es de 16, de ese 80 retiro 16. Por eso que voy a tener acá 96 menos 16 y menos 16. Sale acá menos 32, ¿no? ¿Cuánto es 96 menos 32? Sería 64K. Ese es lo que finalmente me queda. Pero dice la pregunta que el capital ha disminuido en 108.000. Pero si antes teníamos 100 y ahora tengo 64, la cantidad en la que ha disminuido, ¿cuánto sería? La diferencia, ¿sí o no? Será 100 menos 64. Esa es la cantidad en la que ha disminuido. Pero ese 100 menos 64, ¿cuánto es en soles? 108.000. Vamos a ver entonces acá cuánto es 100 menos 64. Sale 36K. Entonces 36K sería 108.000. Si 36K sería 108.000, entonces, ¿cuál es el valor de K? Fácil, ¿no? Sería 108.000 entre 36. Entonces K vale 3.000, ¿no es cierto? K vale 3.000. Pero al final acá, en la pregunta, ¿qué es lo que nos dice? ¿Cuál es el valor del capital? Como mi capital en un principio era ¿cuánto? 100K, entonces sería K, el capital, 100 por el K, que vale 3.000. ¿Cuánto es eso? 300.000, ¿no es cierto? 300.000 soles, entonces vendría a ser el capital que en un principio se estaba trabajando, ¿no? 300.000. Muy bien. Esa entonces, muchachos, sería la respuesta. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a ver entonces, eh, en esta última pregunta, cómo sería, ver, ¿no? Para terminar. Dice, un capital produce un interés, ¿no? Al cabo de cierto tiempo, en el cual se observa que la diferencia entre capital e interés equivale al 32% de dicho capital. Entonces, calcular qué interés produce un capital de 5.748 soles en la cuarta parte del tiempo anterior con una tasa del 25% menos que el anterior, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a ver entonces cómo podemos plantear la pregunta. Bueno, entonces vamos a imaginarnos que fuera así, ¿no es cierto? Que el capital fuera un 100 por algo, ¿no es cierto? Generalmente, ¿no? Entonces, dice, se observa que la diferencia eh, entre el capital y el interés equivale al 32% de dicho capital. Mira, la diferencia, ¿no? Para el del primer caso,
La diferencia entre el capital y el interés, ¿qué cosa es? El 32% de dicho capital, ¿sí o no? Pero no te olvides que este capital también se puede escribir como ¿cuál? Como 100% del mismo, ¿sí o no? Claro. Entonces, 100% menos cuánto sale en ese caso 32%. ¿Cómo sería? A ver, ¿qué me dicen? ¿Cuánto sería ahí? Entonces, a ver, me indican. ¿Cuánto sería? A ver, en este caso sería, a ver, un pequeño error. Y ya sería de cuánto. Muy bien. Entonces sería acá 68%. ¿Sí? Ya, entonces, si él es 5K, acá sería todo este caso, ¿no? 68%, ¿no? Ya está. La tasa del tiempo que estén, por ejemplo, de esa manera. Vamos a ver entonces, ¿no? ¿Cómo sería? Lo que está acá como interés, entonces, ¿a qué ser igual? Dijimos capital por tiempo y por la tasa, ¿no es cierto? Si en este caso, entonces, lo trabajo con un 6,8, el interés, lo demás lo reemplazo normal, ¿sí o no? 100 por el tiempo t y por la tasa de R%, ¿sí o no? Hasta ahí está todo bien. Muy bien. Entonces, ¿qué tendríamos en ese caso? Bueno, acá sería 100 por el R% sale 1, ¿no? Acá sería entonces T por R igual a 68. Ya está, entonces ahí, entonces no habría ningún problema, ¿no? Muy bien. Veamos entonces, ¿no? ¿Qué más? Ahora lo que plantea en la pregunta es lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Cuál es el interés que va a producir un capital de 5.748 soles? Ahí está, 5.748 soles. Entonces acá, bueno, acá está más sincerito. Es 5.748, ¿de acuerdo? Dice en la cuarta parte del tiempo anterior con una tasa del 25% menor que la anterior. Entonces, el tiempo acá dice que es la cuarta parte del tiempo anterior y esta tasa, ¿qué sería? 25% menos, ¿no? Entonces, si esta tasa era antes R, entonces dice que va a ser 25% menos, entonces es como que el antes del R tuviera 100%, o sea, ¿no? Si es de 100% le quito 25%, quedaría 75%, o sea, ¿no? ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, tendríamos ahora esta nueva tasa que sería 75% de R%, porque así acá indica la pregunta, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a hallar el interés, ¿no? Que es lo que nos indica la pregunta. Bien, entonces, ese interés a qué sería igual. Bueno, acá el capital que nos dan acá sería 5.748, ya está. Entonces acá este cerito está de más, ¿de acuerdo? El nuevo tiempo, ¿cómo sería? Antes el tiempo era t, ahora el tiempo es la cuarta parte, t cuartos, ¿sí? Entonces, antes mi tasa era R% y ahora será el 75% de esa tasa, ¿sí? Muy bien, queda entonces de esa manera, ¿no? Muy bien, entonces acá efectuando operaciones que nos queda, bueno, 5.748 entre 4 sale 1.437, ¿no? Eh, Acá entonces, mira, acuérdate por equivalencia de tanto por ciento que es 75%, que es en realidad las tres cuartas partes, ¿sí o no? Entonces acá voy a tener 1.437 por t y por 3 cuartos del R%. Mira, ve, el t y el r acá sí tienen como datos, ¿sí o no? Entonces este t por r lo puedo reutilizar acá. Entonces, ¿cómo queda? De la siguiente manera, ¿no? Acá se mira, ve, 1.437 por 3 sale 4.311 y todo sobre 4. Y acá tendríamos t por r%, ¿no es cierto? Y si reemplazamos, ¿cómo queda? Bueno, en este caso sería 4.311 sobre 4, t por r es 68, pero como ese t por r está acompañado del símbolo porcentaje, tendremos por acá 4.311 sobre 4 y eso multiplicado por el 68%, ¿no es cierto? Bueno, acá sería cuarta de 4, 1, cuarta de 6, 8 sería 17, o sea que voy a tener acá 4.311 por el 17%. ¿Cuánto es entonces el 17% de 4.311? Sería en este caso 4.311
311 por 17%. ¿Eso cuánto nos saldría? A ver, ¿cuánto sale? Va a salir 732,8. ¿Sí? 732,8, entonces sería la alternativa correcta, la letra B. ¿De acuerdo? Bien, jovencitos, entonces sería todo por el día de hoy. ¿No? Entonces será hasta la siguiente clase. ¿De acuerdo?